Hola, ¿qué tal, bandita? Soy su amigo y servidor Intiwan y el día de hoy les traigo el primer episodio del podcast Historias de Reddit 1999 y en este episodio abordaremos historias de venganza a su propia familia que nos encontramos en los foros de Reddit. Sin más, comencemos. Historia 1, El silencio de mi padre. Parte 1, La infancia rota. Mi nombre es Alex, y crecí en un hogar donde el silencio era más elocuente que las palabras. Mi padre, un hombre frío y distante, nunca mostró interés en mí. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, y desde entonces, mi padre me culpó por su muerte. Si no hubieras nacido, ella aún estaría aquí, me decía cada vez que podía. No era violento físicamente, pero sus palabras eran cuchillos que me desgarraban por dentro. Pasé mi infancia buscando su aprobación, pero nunca la obtuve. En la escuela, me esforzaba por ser el mejor, pensando que tal vez, si traía buenas notas, él me miraría con orgullo. Pero no, solo recibía un ticket. Es tu obligación. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa sin mirar atrás. Juré que nunca volvería. Parte 2. La venganza comienza. Años después, me enteré de que mi padre había perdido su trabajo y estaba en bancarrota. Lo supe porque recibí una llamada de su vecino, quien me dijo que mi padre estaba enfermo y necesitaba ayuda. Al principio, sentí una mezcla de indiferencia y rencor. ¿Por qué debería ayudarlo después de todo lo que me hizo? Pero luego, una idea comenzó a gestarse en mi mente, y si lo ayudaba, pero de una manera que él nunca olvidaría, decidí volver a casa. Cuando llegué, lo encontré en un estado deplorable. La casa estaba sucia y desordenada, y él parecía haber envejecido 20 años en solo unos pocos. Le dije que me quedaría un tiempo para ayudarlo, y aunque él no lo dijo, vi un atisbo de alivio en sus ojos. Parte 3. La manipulación. Comencé a cuidarlo, pero también a manipularlo. Le dije que había conseguido un buen trabajo y que podía ayudarlo económicamente, pero solo si seguía mis reglas. Él, desesperado, aceptó. Lo llevé a vivir a un apartamento pequeño y le di una mesada semanal, pero le quité su independencia. Le prohibí salir sin mi permiso y controlé cada aspecto de su vida. Era mi turno de ser el que dictaba las reglas. Parte 4. La revelación. Un día, mientras revisaba sus viejas pertenencias, encontré una carta que mi madre había escrito antes de morir. En ella, confesaba que mi padre había sido infiel y que ella estaba deprimida por su comportamiento. No era mi nacimiento lo que la había matado, sino su propia culpa y remordimiento. La ira que sentí en ese momento fue indescriptible. Decidí que mi venganza no había sido suficiente. Parte 5. El final inesperado. Confronté a mi padre con la carta. Al principio, intentó negarlo, pero luego se derrumbó. Lloró como nunca lo había visto hacerlo. Me dijo que siempre había sabido que su comportamiento era el culpable, pero que no podía soportar la culpa, así que me culpó a mí. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía ira, solo lástima. Decidí dejarlo ir. Le dije que no quería volver a verlo nunca más, pero que no lo dejaría en la calle. Le conseguí un lugar en un hogar para ancianos y pagué por su estancia. No lo hice por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Actualización un año después. Hace unos días, recibí la noticia de que mi padre había fallecido. Fui a recoger sus pertenencias y encontré una carta dirigida a mí. En ella, me pedía perdón y decía que siempre había sabido que yo era mejor persona de lo que él jamás podría ser. No sé si eso cambia algo, pero al menos ahora puedo decir que he cerrado ese capítulo de mi vida. Historia 2. El jardín de las mentiras. Parte 1. La familia perfecta. Desde fuera, mi familia parecía perfecta. Vivíamos en una casa grande con un jardín hermoso. Mi padre era un empresario exitoso y mi madre una ama de casa dedicada. Pero detrás de esa fachada, había secretos oscuros. Mi padre era un hombre controlador y manipulador, y mi madre, aunque amorosa, era demasiado débil para enfrentarlo. Yo, Clara, era la hija mayor. Tenía 2 hermanos menores, Lucas y Sofía. Desde que tengo memoria, mi padre nos hacía sentir que nunca éramos lo suficientemente buenos. Tienes que ser perfecta, me decía constantemente. Y yo lo intentaba, pero nunca era suficiente. Parte 2. El escape. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No podía soportar más la presión. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y comencé una nueva vida. Mis hermanos se quedaron atrás, y aunque intenté mantenerme en contacto, mi padre lo hizo difícil. Él controlaba sus teléfonos y sus vidas, y poco a poco, perdí contacto con ellos. Parte 3. La llamada. 10 años después, recibí una llamada de Lucas. Mi padre había muerto en un accidente de coche, y mi madre estaba destrozada. Lucas me pidió que volviera a casa para ayudar con los arreglos. Aunque no quería volver,
sentí que debía hacerlo por mis hermanos. Cuando llegué, la casa era la misma, pero el ambiente era diferente. Mi madre parecía una sombra de lo que era, y mis hermanos estaban asustados. Lucas me contó que, antes de morir, mi padre había dejado una serie de instrucciones sobre cómo debían vivir sus vidas. Incluso en la muerte, seguía controlando. Parte 4. El descubrimiento. Mientras revisábamos los papeles de mi padre, encontramos algo que nos dejó helados: un testamento en el que dejaba toda su fortuna a una fundación que él mismo había creado. No nos dejaba nada. Además, descubrimos que había estado malversando dinero de su empresa durante años. La fortuna que creíamos que teníamos no existía. Parte 5. La venganza. Decidí que no podía dejar que mi padre nos arruinara incluso después de muerto. Con la ayuda de un abogado, logramos impugnar el testamento y recuperar parte de la herencia. Pero no fue suficiente. Quería que el mundo supiera la verdad sobre mi padre. Comencé a investigar su vida y descubrí que había estado involucrado en actividades ilegales. Reuní pruebas y las entregué a las autoridades. Su nombre fue manchado, y su fundación fue cerrada. Fue mi manera de asegurarme de que nunca más controlaría a nadie. Actualización: un año después. Hoy, mi madre y mis hermanos viven conmigo en mi ciudad. Hemos reconstruido nuestras vidas y estamos más unidos que nunca. Aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí misma. Historia 3. El eco de las mentiras. Parte 1. La fachada perfecta. Mi nombre es Daniel, y crecí en una familia que parecía perfecta desde fuera. Mi padre era un respetado profesor universitario, y mi madre una enfermera dedicada. Pero detrás de esa fachada, había una realidad muy diferente. Mi padre era un hombre frío y calculador, que nos trataba más como proyectos que como hijos. Mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado ocupada con su trabajo para notar el daño que él nos hacía. Parte 2. El escape. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No podía soportar más la presión de ser el hijo perfecto que mi padre quería que fuera. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y comencé una nueva vida. Pero no importaba cuánto me alejara, las palabras de mi padre siempre resonaban en mi mente: nunca serás lo suficientemente bueno. Parte 3. La llamada. 10 años después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre había sufrido un derrame cerebral y estaba en el hospital. Aunque no quería volver, sentí que debía hacerlo por ella. Cuando llegué, lo encontré en una cama de hospital, débil y vulnerable. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre como un ser humano, no como el monstruo que había creado en mi mente. Parte 4. El descubrimiento. Mientras revisábamos sus pertenencias, encontramos una serie de diarios que mi padre había escrito a lo largo de los años. En ellos, confesaba sus miedos y arrepentimientos. Descubrí que él también había crecido en un hogar disfuncional, y que había repetido los mismos errores que su padre. Aunque no justificaba su comportamiento, me ayudó a entenderlo. Parte 5. La venganza. Decidí que no podía dejar que mi padre muriera sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la ayuda de un abogado, logré que se le retirara su título de profesor debido a las malas prácticas que había cometido a lo largo de los años. Fue mi manera de asegurarme de que nunca más lastimaría a nadie. Actualización: un año después. Hoy, mi padre está en una residencia de ancianos, y mi madre vive conmigo. Hemos reconstruido nuestra relación y estamos más unidos que nunca. Aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí mismo. Historia 4. El precio de la obediencia. Parte 1. La infancia controlada. Mi nombre es Elena, y crecí en un hogar donde la obediencia era la ley. Mi padre, un exmilitar, gobernaba nuestra casa con mano de hierro. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión tenía que ser aprobada por él. Mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado asustada para desafiar su autoridad. Desde pequeña, aprendí que desobedecer a mi padre tenía consecuencias terribles. No era violencia física, sino un castigo psicológico que me dejaba sintiéndome inútil y despreciable. «Eres una decepción», me decía cada vez que no cumplía con sus expectativas. Parte 2. La rebelión. Cuando cumplí 18 años, decidí que no podía vivir más bajo su control. Me fui de casa sin decir una palabra, dejando atrás a mi madre y a mi hermano menor, Carlos. Comencé una nueva vida en otra ciudad, lejos de su influencia. Pero no importaba cuánto me alejara, su voz siempre estaba en mi cabeza, recordándome que nunca sería lo suficientemente buena. Parte 3. La llamada. 5 años después, recibí una llamada de Carlos. Mi padre había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y quería verme antes de morir. Al principio,
Me negué, no quería volver a ese infierno. Pero Carlos me suplicó, diciendo que mi padre había cambiado y que quería hacer las paces. Parte 4. El regreso. Decidí volver, más por Carlos que por mi padre. Cuando llegué, lo encontré en una cama, débil y frágil. Por primera vez, vi a mi padre como un hombre vulnerable, no como el tirano que había gobernado mi infancia. Me sorprendió cuando me pidió perdón por todo lo que había hecho. Solo quería lo mejor para ti, me dijo. Parte 5. La venganza. Aunque sus palabras me conmovieron, no podía perdonarlo tan fácilmente. Decidí que si quería mi perdón, tendría que ganárselo. Le dije que donara toda su fortuna a organizaciones benéficas que ayudaban a víctimas de abuso psicológico. Al principio, se resistió, pero finalmente accedió. Fue mi manera de asegurarme de que su legado no fuera de control y miedo, sino de ayuda y redención. Actualización un año después. Hoy, mi padre ha fallecido, pero su fortuna ha ayudado a muchas personas a reconstruir sus vidas. Carlos y yo hemos reconstruido nuestra relación, y aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí misma. Historia 5. El legado de la traición. Parte 1. La infancia dorada. Mi nombre es Javier, y crecí en una familia adinerada. Mi padre era un empresario exitoso, y mi madre una socialité. Desde fuera, parecíamos la familia perfecta, pero detrás de las puertas cerradas, había secretos oscuros. Mi padre era un hombre infiel y manipulador, y mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado ocupada con su vida social para notar el daño que él nos hacía. Parte 2. El escape. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No podía soportar más la hipocresía y el engaño. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y comencé una nueva vida. Pero no importaba cuánto me alejara, las palabras de mi padre siempre resonaban en mi mente: nunca serás lo suficientemente bueno. Parte 3. La llamada. 10 años después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre había muerto en un accidente de coche, y ella necesitaba mi ayuda para manejar los asuntos legales. Aunque no quería volver, sentí que debía hacerlo por ella. Parte 4. El descubrimiento. Mientras revisábamos los papeles de mi padre, encontramos algo que nos dejó helados: un testamento en el que dejaba toda su fortuna a una amante secreta. No nos dejaba nada. Además, descubrimos que había estado malversando dinero de su empresa durante años. La fortuna que creíamos que teníamos no existía. Parte 5. La venganza. Decidí que no podía dejar que mi padre nos arruinara incluso después de muerto. Con la ayuda de un abogado, logramos impugnar el testamento y recuperar parte de la herencia. Pero no fue suficiente. Quería que el mundo supiera la verdad sobre mi padre. Comencé a investigar su vida y descubrí que había estado involucrado en actividades ilegales. Reuní pruebas y las entregué a las autoridades. Su nombre fue manchado, y su amante fue expuesta. Fue mi manera de asegurarme de que nunca más controlaría a nadie. Actualización un año después. Hoy, mi madre y yo vivimos juntos en mi ciudad. Hemos reconstruido nuestras vidas y estamos más unidos que nunca. Aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí mismo. Historia 6. El peso del silencio. Parte 1. La infancia callada. Mi nombre es Sofía, y crecí en un hogar donde el silencio era la norma. Mi padre, un hombre frío y distante, nunca mostró interés en mí. Mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado ocupada con su trabajo para notar el daño que él nos hacía. Desde pequeña, aprendí que expresar mis sentimientos era inútil. Los niños deben ser vistos, no escuchados, me decía mi padre cada vez que intentaba hablar. Parte 2. El escape. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No podía soportar más el silencio y la indiferencia. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y comencé una nueva vida. Pero no importaba cuánto me alejara, las palabras de mi padre siempre resonaban en mi mente: nunca serás lo suficientemente buena. Parte 3. La llamada. 5 años después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre había sufrido un ataque al corazón y estaba en el hospital. Aunque no quería volver, sentí que debía hacerlo por ella. Cuando llegué, lo encontré en una cama de hospital, débil y vulnerable. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre como un ser humano, no como el monstruo que había creado en mi mente. Parte 4. El descubrimiento. Mientras revisábamos sus pertenencias, encontramos una serie de cartas que mi padre había escrito a lo largo de los años. En ellas, confesaba sus miedos y arrepentimientos. Descubrí que él también había crecido en un hogar disfuncional, y que había repetido los mismos errores que su padre. Aunque no justificaba su comportamiento, me ayudó a entenderlo. Parte 5. La venganza.
Decidí que no podía dejar que mi padre muriera sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la ayuda de un abogado, logré que se le retirara su título de profesor debido a las malas prácticas que había cometido a lo largo de los años. Fue mi manera de asegurarme de que nunca más lastimaría a nadie. Actualización un año después. Hoy, mi padre está en una residencia de ancianos, y mi madre vive conmigo. Hemos reconstruido nuestra relación y estamos más unidos que nunca. Aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí misma. Historia 7. El eco de la traición. Parte 1. La infancia dorada. Mi nombre es Lucas, y crecí en una familia adinerada. Mi padre era un empresario exitoso, y mi madre una socialité. Desde fuera, parecíamos la familia perfecta. Pero detrás de las puertas cerradas, había secretos oscuros. Mi padre era un hombre infiel y manipulador, y mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado ocupada con su vida social para notar el daño que él nos hacía. Parte 2. El escape. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No podía soportar más la hipocresía y el engaño. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y comencé una nueva vida. Pero no importaba cuánto me alejara, las palabras de mi padre siempre resonaban en mi mente: nunca serás lo suficientemente bueno. Parte 3. La llamada. 10 años después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre había muerto en un accidente de coche, y ella necesitaba mi ayuda para manejar los asuntos legales. Aunque no quería volver, sentí que debía hacerlo por ella. Parte 4. El descubrimiento. Mientras revisábamos los papeles de mi padre, encontramos algo que nos dejó helados: un testamento en el que dejaba toda su fortuna a una amante secreta. No nos dejaba nada. Además, descubrimos que había estado malversando dinero de su empresa durante años. La fortuna que creíamos que teníamos no existía. Parte 5. La venganza. Decidí que no podía dejar que mi padre nos arruinara incluso después de muerto. Con la ayuda de un abogado, logramos impugnar el testamento y recuperar parte de la herencia. Pero no fue suficiente. Quería que el mundo supiera la verdad sobre mi padre. Comencé a investigar su vida y descubrí que había estado involucrado en actividades ilegales. Reuní pruebas y las entregué a las autoridades. Su nombre fue manchado, y su amante fue expuesta. Fue mi manera de asegurarme de que nunca más controlaría a nadie. Actualización un año después. Hoy, mi madre y yo vivimos juntos en mi ciudad. Hemos reconstruido nuestras vidas y estamos más unidos que nunca. Aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí mismo. Historia 8. El precio de la obediencia. Parte 1. La infancia controlada. Mi nombre es Elena, y crecí en un hogar donde la obediencia era la ley. Mi padre, un exmilitar, gobernaba nuestra casa con mano de hierro. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión tenía que ser aprobada por él. Mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado asustada para desafiar su autoridad. Desde pequeña, aprendí que desobedecer a mi padre tenía consecuencias terribles. No era violencia física, sino un castigo psicológico que me dejaba sintiéndome inútil y despreciable. «Eres una decepción», me decía cada vez que no cumplía con sus expectativas. Parte 2. La rebelión. Cuando cumplí 18 años, decidí que no podía vivir más bajo su control. Me fui de casa sin decir una palabra, dejando atrás a mi madre y a mi hermano menor, Carlos. Comencé una nueva vida en otra ciudad, lejos de su influencia. Pero no importaba cuánto me alejara, su voz siempre estaba en mi cabeza, recordándome que nunca sería lo suficientemente buena. Parte 3. La llamada. 5 años después, recibí una llamada de Carlos. Mi padre había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y quería verme antes de morir. Al principio, me negué, no quería volver a ese infierno. Pero Carlos me suplicó, diciendo que mi padre había cambiado y que quería hacer las paces. Parte 4. El regreso. Decidí volver, más por Carlos que por mi padre. Cuando llegué, lo encontré en una cama, débil y frágil. Por primera vez, vi a mi padre como un hombre vulnerable, no como el tirano que había gobernado mi infancia. Me sorprendió cuando me pidió perdón por todo lo que había hecho. «Solo quería lo mejor para ti», me dijo. Parte 5. La venganza. Aunque sus palabras me conmovieron, no podía perdonarlo tan fácilmente. Decidí que si quería mi perdón, tendría que ganárselo. Le dije que donara toda su fortuna a organizaciones benéficas que ayudaban a víctimas de abuso psicológico. Al principio, se resistió, pero finalmente accedió. Fue mi manera de asegurarme de que su legado no fuera de control y miedo, sino de ayuda y redención. Actualización un año después. Hoy, mi padre ha fallecido,
pero su fortuna ha ayudado a muchas personas a reconstruir sus vidas. Carlos y yo hemos reconstruido nuestra relación, y aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí misma. Historia 9. El legado de la mentira. Parte 1. La fachada perfecta. Mi nombre es Adrián, y crecí en una familia que parecía perfecta desde fuera. Mi padre era un respetado médico, y mi madre una ama de casa dedicada. Pero detrás de esa fachada, había una realidad muy diferente. Mi padre era un hombre controlador y manipulador, que nos trataba más como posesiones que como hijos. Mi madre, aunque amorosa, estaba demasiado asustada para enfrentarlo. Parte 2. El escape. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No podía soportar más la presión de ser el hijo perfecto que mi padre quería que fuera. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y comencé una nueva vida. Pero no importaba cuánto me alejara, las palabras de mi padre siempre resonaban en mi mente: nunca serás lo suficientemente bueno. Parte 3. La llamada. 10 años después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre había sufrido un derrame cerebral y estaba en el hospital. Aunque no quería volver, sentí que debía hacerlo por ella. Cuando llegué, lo encontré en una cama de hospital, débil y vulnerable. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre como un ser humano, no como el monstruo que había creado en mi mente. Parte 4. El descubrimiento. Mientras revisábamos sus pertenencias, encontramos una serie de diarios que mi padre había escrito a lo largo de los años. En ellos, confesaba sus miedos y arrepentimientos. Descubrí que él también había crecido en un hogar disfuncional, y que había repetido los mismos errores que su padre. Aunque no justificaba su comportamiento, me ayudó a entenderlo. Parte 5. La venganza. Decidí que no podía dejar que mi padre muriera sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la ayuda de un abogado, logré que se le retirara su licencia médica debido a las malas prácticas que había cometido a lo largo de los años. Fue mi manera de asegurarme de que nunca más lastimaría a nadie. Actualización: un año después. Hoy, mi padre está en una residencia de ancianos, y mi madre vive conmigo. Hemos reconstruido nuestra relación y estamos más unidos que nunca. Aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Y aunque mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, sé que lo estoy de mí mismo. Historia 10. El juego final. Parte 1. La infancia en la sombra. Mi nombre es Mateo, y crecí en un hogar donde el dinero lo era todo. Mi padre, un magnate de los negocios, era un hombre frío y calculador que veía a las personas como piezas de ajedrez. Mi madre, una mujer brillante pero sumisa, siempre estuvo a su sombra. Desde pequeño, aprendí que en mi familia no había lugar para los sentimientos. El mundo es un juego, y solo los fuertes sobreviven, me decía mi padre. Parte 2. La traición. Cuando cumplí 21 años, descubrí que mi padre había estado involucrado en actividades ilegales, lavado de dinero, sobornos y hasta tráfico de influencias. Lo confronté, pero él solo se rió. Así es el mundo, hijo. Si no juegas sucio, pierdes. Esa noche, decidí que no quería ser parte de su juego. Me fui de casa y corté todo contacto con él. Parte 3. La llamada inesperada. 10 años después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre estaba gravemente enfermo y quería verme antes de morir. Aunque no quería volver, algo en su voz me hizo dudar. Hay cosas que debes saber, me dijo. Decidí volver, pero no por él, sino por mí. Parte 4. El juego comienza. Cuando llegué, mi padre estaba en su estudio, rodeado de documentos y computadoras. A pesar de su enfermedad, aún tenía esa mirada fría y calculadora. Me entregó una llave y me dijo: si quieres saber la verdad, sigue el juego. La llave abría una caja fuerte en su oficina. Dentro, encontré un archivo con documentos que detallaban sus negocios sucios, pero también algo más: un testamento en el que dejaba toda su fortuna a una organización benéfica, y un mensaje personal para mí. Parte 5. El mensaje. El mensaje decía: Mateo, si estás leyendo esto, es porque has ganado el juego. Siempre supe que eras más fuerte que yo. La fortuna que he acumulado es manchada, pero tú puedes usarla para hacer el bien. La organización benéfica es una fachada, el dinero es tuyo. Úsalo sabiamente. Y recuerda, el mundo es un juego, pero tú puedes cambiar las reglas. Parte 6. El giro inesperado. Justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí una llamada de la policía. Mi padre había sido arrestado post-mortem por sus crímenes, y toda su fortuna estaba congelada. Pero eso no era todo. Descubrí que mi padre había planeado todo, sabía que sería arrestado, y su juego final era asegurarse de que yo no heredara su dinero manchado. En su lugar,
me dejó algo más valioso, una lección. Parte 7. La venganza. Decidí que no podía dejar que su legado fuera de corrupción y engaño. Usé mis propios recursos para exponer todos sus crímenes, asegurándome de que su nombre fuera manchado para siempre. Pero también hice algo que él nunca esperó: creé una fundación con mi propio dinero para ayudar a las víctimas de sus negocios sucios. Fue mi manera de asegurarme de que su juego terminara conmigo. Actualización: un año después. Hoy, mi madre vive conmigo, y hemos reconstruido nuestra relación. La fundación ha ayudado a cientos de personas, y aunque el pasado duele, hemos encontrado la manera de seguir adelante. Mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, pero sé que lo estoy de mí mismo. Y aunque su juego terminó, el mío acaba de comenzar. Y así, amigos, termina esta increíble historia de venganza, redención y giros inesperados. Mateo no solo derrotó a su padre en su propio juego, sino que cambió las reglas para siempre. A veces, la mejor venganza no es destruir, sino construir algo mejor a partir de las cenizas. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a un juego tan peligroso? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.